realmente toda la concepción de los seres humanos y todo lo que nosotros hacemos en desarrollo de nuestras actividades, de los roles con los cuales participamos en la sociedad, se realiza a través de ciclos de acción y comunicación. Y tienen una gran connotación y una gran influencia en los seres humanos. Un proceso cíclico básicamente lo que hace es fusionar, unir los aspectos emocionales con los aspectos cognitivos. Entonces, a través de ese proceso cíclico que vamos a analizar hoy, se unen las emociones y se une el conocimiento, y así lo comprendemos. Entonces, a grosso modo, un proceso cíclico es fusionar, es interactuar con el mundo, primero que nada, interactuar con el mundo real, y a partir de allí establecemos un proceso donde captamos la información del mundo y generamos unas emociones paralelamente, y dentro del cerebro se va construyendo ese proceso. El cerebro tiene un conectoma, unas conexiones que permiten que esos procesos se hagan, y han sido desarrollados a través del proceso evolutivo, como lo vamos a ver ahora. Entonces, un ciclo realmente tiene un propósito muy importante, y es crear efectos pro supervivencia en las personas. Digamos que la función de los seres humanos es esa, es supervivir, pero también hacer que los demás supervivan. Entonces, el principio es que la inteligencia se crea con eso, y un ciclo comprende los dos aspectos, el cognitivo y el emocional, y nos lleva siempre, si lo sabemos hacer, a crear unos niveles altos de inteligencia y a crear efectos benéficos en las personas. Esa es la condición para poder cerrar un ciclo, para poder llegar a la gente, a las personas, en el momento oportuno, en un tiempo preciso, y crear un efecto benéfico, y por eso se llama cíclico. Si logramos hacerlo, terminamos el ciclo, cerramos el ciclo, pero necesitamos hacer procesos inteligentes. Entonces ya los vemos, pues el marketing es básicamente eso. Es uno de los aspectos más importantes, porque en los sistemas productivos llegamos a nuestros clientes con unos efectos benéficos, absolutamente gratificantes para los clientes, y cuando lo logramos conseguir, cumplimos con nuestra misión de hacer un ciclo, y al terminarlo logramos comenzar uno nuevo. Si no lo hacemos, nos queda algo que coloquialmente conocemos, que se llaman los ciclos abiertos. Entonces, no podemos continuar. Si tenemos un ciclo abierto, no podemos continuar nuestras actividades, nos quedamos allí atorados, bloqueados, y comenzamos a tener problemas de supervivencia. Bueno, a grosso modo, ese es el enfoque y de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco, inicialmente, de la inteligencia artificial, de qué es. Tenemos un problema, y es que la definición de inteligencia artificial está enfocada hacia imitar la inteligencia humana. Es decir, no existe una definición de inteligencia artificial. Sencillamente lo que tenemos es un mero propósito de imitar la inteligencia humana, y los desarrolladores de la inteligencia artificial se han enfocado por ese camino. Pero obviamente entendemos que si no tenemos una definición precisa, va a ser muy difícil desarrollar hacia un futuro. Va a haber enormes dificultades y limitaciones en el desarrollo de la inteligencia artificial, y ahí lo vemos, lo estamos teniendo. Obviamente tenemos muchas cosas buenas, ya lo vamos a ver, pero tenemos ese gran problema. Ahora, por otro lado, la definición de inteligencia humana que existe en este momento también tiene limitaciones. Nosotros hemos visto que la inteligencia humana está definida como la capacidad que tenemos para comprender, para razonar, para imaginar, para crear y para generar una conducta. Y eso es cierto, eso lo hacemos. El problema que existe es que los tratadistas nunca nos han dicho cómo hacerlo. Entonces se ha quedado en meras buenas intenciones.
necesitamos que un constructo, que un modelo explique cómo se construye. Si no se explica cómo se construye, pues obviamente queda muy limitado. Entonces, en los constructos y modelos de inteligencia humana tenemos ese problema aún. La inteligencia emocional, que es la de Goldman, nos dice, es que tenemos que manejar las emociones, es que tenemos que controlarlas, es que tenemos que influenciar en los demás. Y eso está perfecto, pero no nos dice cómo hacerlo. No lo ha definido. Y entonces eso nos crea limitaciones dentro del desarrollo de un modelo o de un constructo. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es, entre ustedes, en los minutos que tenemos, ver cómo es la estructura de la inteligencia humana. O sea, vamos a crearla con ustedes, vamos a definirla en forma muy precisa, porque no lo van a encontrar en los libros. Entonces nuestro propósito es analizarla y definirla acá, y ese es el propósito de nuestra charla de hoy. Entonces, la inteligencia artificial se ha clasificado en dos grandes grupos, una que se llama inteligencia artificial débil y otra que se llama inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil está hecha tratando de imitar las redes neuronales de los seres humanos. Más adelante, pues vamos a centrarnos y ver cómo es una red neuronal humana. Entonces, la idea de los constructores, de los desarrolladores de inteligencia era copiarla. Aquí tenemos una figura donde hay unas entradas de información, donde se procesa esa información y hay unas salidas. Entonces, lo que se hace en inteligencia artificial es coger las entradas, coger la información y ponderarle unos valores que casi son como muy al azar. Entonces se les da unos porcentajes, unos valores, y con base en eso se trabaja, unos valores de importancia relativa. A grosso modo, eso es el enfoque de la red neuronal, pero está muy lejos de lo que es la red neuronal humana. La red neuronal humana es totalmente diferente, como lo vamos a ver, es mucho más compleja, desde luego, porque esa red es un proceso neuroquímico donde se producen hormonas, neurotransmisores, que es lo que nos hace sentir y pensar. Aquí con estas redes no se puede pensar, y es muy simple realmente todavía. Bueno, uno de los ejemplos que tenemos es, tal vez todos conocen a Sofía, que es uno de los chatbots que existen, de los robots que existen, y es como el más conocido. Hay muchos, hay varios. Sofía es impresionante lo que intentan hacer, pero tal vez los que han visto Sofía, las presentaciones de ella, interactúa y es muy impactante porque aparentemente interactúa con los seres humanos. Pero resulta que lo que hacen los ingenieros es formular una lista de preguntas el día anterior a la presentación, luego la programan para que haga las respuestas y ella contesta. Entonces, fíjense la limitación que tiene. Es muy impactante lo que ella hace, el movimiento de su rostro, en fin, pero todavía está muy atrás, o sea, todavía no puede pensar. Responde a una programación, a unas preguntas que le hacemos. Bueno, por eso se llama inteligencia artificial débil, porque está muy lejos todavía de la inteligencia humana. Entonces, este es un ejemplo. Tal vez han visto casi todos a Sofía por allí, si no la miran en internet, pero pues obviamente tiene esa limitación. La otra clasificación de la inteligencia artificial se llama la inteligencia artificial fuerte. Estas definiciones las hicieron en un congreso hace como unos 30 años más o menos. Y la inteligencia artificial fuerte implica, como está su definición, no simular una mente, sino ser una mente. O sea que ese es el propósito de inteligencia artificial hacia un futuro, pero en este momento no existe. Es solamente un mero objetivo. Se tiene hacia el futuro, se piensa que va a haber un desarrollo enorme de la inteligencia artificial, pero siempre intentando simular la mente de los seres humanos. ¿Okay? Entonces, esta no existe, aún estamos lejos, pero ustedes van a estar
inmersos en esto en los próximos 30, 40 años de su vida y van a ver este desarrollo. Van a ver qué va a pasar de aquí para adelante, hasta donde llegamos. Entonces, la inteligencia artificial se sustenta en dos principios básicos, que esto es lo más desarrollado que existe. Se llama el Deep Learning y el Machine Learning. El primero que tenemos aquí es el Deep Learning, que es generar unos algoritmos de alto nivel, que es como los que tenemos acá, una serie de interrelaciones, de procesos interrelacionados con muchas capas de interacción para llegar a unos resultados. Entonces, se diferencia obviamente del software, porque el software es muy limitado, el software hace unas funciones muy precisas. Aquí se trata de que ya los equipos puedan clasificar, mezclar un poco más la información y en diferentes casos puedan llegar a unos resultados más o menos precisos e interesantes. Ahí tenemos, por ejemplo, el Watson de IBM, que es una de las máquinas más impresionantes que hay, maneja mucha información, reconoce caras, las ubica con ciertos datos que uno les dé, busca muchísima información y es de una gran utilidad, el Deep Learning. El otro que existe es el Machine Learning, que es el aprendizaje automático de las máquinas, que las máquinas puedan tener a través de unos algoritmos, y bueno, todos sabemos que un algoritmo es una serie de información, de pasos que damos para poder desarrollar un proceso. Y eso es lo que se hace. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de ubicación de caras, de una serie de imágenes. Existen unos algoritmos que procesan esa información y nos llegan a sacar algunos fenotipos, a clasificarlos, a ordenarlos, y son bastante precisos, son bastante interesantes. Digamos que esto es como lo más avanzado. Hay algo que se llama, que está desarrollándose ahora, que se llaman los algoritmos genéticos. El algoritmo genético está basado, voy a volverme un poquito acá, está basado en los cromosomas de los seres humanos que tenemos acá. Ahora les explico más tarde un poco sobre esto. Entonces tomaron el proceso de cromosomas, tenemos 23 pares de cromosomas, y con base en eso tomaron muestras de la población, o sea, grupos de población, y trataron de crear unos modelos de inteligencia artificial muy parecidos a cómo funcionarían los fenotipos de los seres humanos para hacerlo como inteligencia artificial. Pero están muy lejos todavía. Ahora lo miramos porque estos cromosomas son muy complejos. Aquí dentro tenemos el ADN, tenemos los cromosomas, tenemos los genes que están aquí metidos dentro de esto, y es un proceso absolutamente complejo que apenas si lo logramos conocer los seres humanos. Ahora nos volvemos y hablamos un poquito sobre eso. Bueno, luego viene la parte de la inteligencia humana, y es mirar un poco cómo es la inteligencia humana y cómo está conformada. El cerebro de los seres humanos está conformado por neuronas, que son las que tenemos acá, por redes neuronales, y ahí es donde guardamos la información. El cerebro nuestro tiene 100.000 millones de neuronas y ha sido producto de un proceso evolutivo eminentemente cíclico. Entonces, quiero que lo miremos porque así comprendemos un poco más el concepto cíclico, que es como el centro y la base de lo que estamos analizando hoy. Entonces, ¿cómo se formaron? Vamos a ver brevemente cómo se creó ese proceso cíclico, porque es una condición del universo y es una condición del proceso evolutivo. Si no fuese cíclico, no habría proceso evolutivo. Entonces, analicémoslo brevemente. Bueno, aquí tenemos la condición de los seres humanos, que es el sentir, es los estados emocionales, y es lo fundamental, lo que nos diferencia de las máquinas. Nosotros tenemos dos estados emocionales, básicamente dos tipos de estados emocionales, unos creativos y unos defensivos.
Aquí permanecemos la mayor parte de nuestro tiempo y esto es producto de que en el proceso cíclico se crean unas emociones cuando se inicia y luego se transforman en unos estados emocionales. En los creativos, cuando recibimos efectos buenos, efectos pro supervivencia, generamos alegría. Y esa alegría después, esas emociones que recibimos en el comienzo de un ciclo duran milisegundos. Se nos transforman en estados emocionales más duraderos que son como producto de la intensidad de esa alegría, ese entusiasmo, optimismo, afinidad, interés y aceptación. Los estados emocionales, pues, nos ayudan a comprender todo, nos ayudan a comprender la vida, nos ayudan a vivirla, a entender los procesos cognitivos y son absolutamente necesarios para los seres humanos. Entonces aquí la diferencia con la inteligencia artificial es enorme porque ellos, por lo menos ahora y tal vez dentro de mucho tiempo, no lo podrán hacer. Tenemos otros estados emocionales que son los defensivos, que son el antagonismo, la ira, el dolor, miedo, aflicción, estrés, desesperanza y luego viene la muerte. Y siempre estamos dentro de estos estados. Los defensivos nos ayudan, son desarrollados también a través del proceso evolutivo y nos ayudan también a supervivir. El problema que tienen es que si nos quedamos en un estado de estos mucho tiempo, si no lo logramos resolver, esto es producto de ciclos abiertos. Si no lo logramos resolver y nos quedamos en estrés durante mucho tiempo o en miedo, en ira, nos causa enormes daños físicos y daños a nuestra supervivencia. El estrés, por ejemplo, es un estado emocional que produce cortisol, es una hormona que es absolutamente dañina para el organismo. Además del estado emocional malo, el cortisol afecta el corazón, los riñones, en fin. Entonces, aquí, esto nos sirve para defendernos, pero tenemos que, y es producto de ciclos abiertos, de efectos dolorosos que nos han causado o de procesos cíclicos mal hechos. Y entonces nos quedamos acá. Pero hay que entender cómo salimos. Entonces, bueno, es parte de lo que vamos a analizar hoy. ¿Ok? Bueno, ahora sí vemos brevemente la concepción cíclica y de dónde sale todo eso. Nosotros somos producto de un proceso evolutivo. El universo, les decía, es absolutamente cíclico y obviamente los seres vivos somos cíclicos y los seres humanos somos cíclicos. En el proceso evolutivo, aquí vemos a Lucy, que tal vez ustedes conocen o han oído hablar de ella. Lucy es nuestra antepasada más famosa, vivió hace 2.3 millones de años en Etiopía, en el norte de Etiopía, en el norte del África, en Etiopía, y fue unos arqueólogos ingleses encontraron un esqueleto de una niña conservado como en un 70%, y le pusieron Lucy porque en ese momento estaba de moda una canción de los Beatles que se llamaba Lucy, los de diamantes en el cielo. Entonces la llamaron Lucy. Lucy tenía 19 años, había tenido 3 hijitos. En ese tiempo los seres humanos pues morían muy jóvenes por las enfermedades, por los depredadores, en fin. Pero nos dejó un gran legado. Tenía un cerebro de 450 gramos, nosotros ahorita tenemos 1.500 gramos. Tenía 11.000 millones de neuronas y ahorita nosotros tenemos 100.000 millones. Entonces, aprendimos mucho. Y sobre todo que nos ayuda a entender el proceso cíclico evolutivo. Entonces, aquí tenemos ese proceso hasta ahora. De 11.000 millones de neuronas pasamos a 100.000 millones. Y entonces aquí tenemos una niña, una Lucy moderna. Este es el émulo de ustedes, las niñas que me están escuchando. Hemos llegado hasta acá. El desarrollo del cerebro ha sido prodigioso y estamos en pleno proceso evolutivo. Las nuevas generaciones, ahorita los niños están haciendo con unos 800 millones de neuronas más que la generación anterior. Y ustedes nacieron con unos 400, 500 millones de neuronas más que sus padres, o sea que su generación anterior. Y seguramente sus hijos van a nacer con más de 1.000 millones de neuronas. O los que tienen niños, los sobrinos,
se dan cuenta que el proceso evolutivo es sorprendente. Una niña, por ejemplo, de 2 o 3 años habla perfecto, a los 5 años razona, a los 10 a 12 años razona tan bien o mejor que una persona de 30 años de 2 o 3 generaciones antes. Entonces el proceso evolutivo es prodigioso y es geométrico, en fin. Y es parte de eso, es la creación de la inteligencia, como vamos a ver ahora, está hecha a través de ese proceso evolutivo. Lo que más se ha desarrollado en los seres humanos es la frente, esta partecita de la corteza prefrontal, que en ustedes los jóvenes es curvita. Si ustedes se tocan la frente, las niñas y los muchachos que están acá, se dan cuenta que es un poco curvita. Eso significa que detrás de esto, en la corteza prefrontal, hay mucho más millones de neuronas que en la generación anterior. El rostro es mucho más simétrico, o sea, los seres ahora, los jóvenes, son más bellos que la generación anterior, son más bonitos, eso lo notamos. También hay otra característica que ahora les explico, y es que a través de ese proceso cíclico, las divisiones celulares, los telómeros, que ahora les cuento cómo son, cada vez tienen más divisiones. En nosotros los adultos tenemos unas 70 divisiones celulares. Las divisiones son cada más o menos 9 meses. Y los seres, los jóvenes, tienen unas 80, 90 divisiones. Y los niños de ahora y sus hijos van a tener más de 100 divisiones celulares. ¿Y eso qué significa? ¿Y cómo lo vemos? Que cada vez los seres humanos envejecen más despacio. Entonces, una persona de 50 años es como una de 35 de su generación anterior. Ustedes tal vez no lo notan, pero pues yo sí lo noto. Todos, las niñas de la universidad de 25 años, 26 años, revelan unos 8 años menos, son como 18 y 19. Eso ustedes lo ven, los muchachos también son mucho más jóvenes. Entonces, eso es parte del proceso cíclico, del proceso evolutivo. Entonces, miremos cómo la influencia del cerebro en ese proceso. ¿Cómo lo hacemos y para qué nos sirve? Bueno, ya entendemos un poco, traía esto cuento para que entendiésemos por qué es cíclico. Es cíclico porque nacemos, crecemos, morimos y garantizamos un proceso evolutivo. Si no, pues nos hubiésemos quedado como Lucy. Nos quedaríamos en el tiempo así como estancados. Entonces, ahí comprendemos por qué somos eminentemente cíclicos. Es una condición evolutiva, es una condición del universo y es una condición de los seres humanos y las personas que vivimos en este planeta Tierra. Bueno, decíamos que tenemos 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Aquí tenemos una neurona. Son 100.000 millones de estas. Hay unas 100 y pico de neuronas, de formas distintas de neuronas, pero el principio es lo mismo, es el mismo. Varían porque están ubicadas en distintas zonas del cerebro y entonces cambian un poco. Pero el principio es igual. Entonces aquí tenemos una neurona que pues es un soma, es un cuerpo donde hay un núcleo, es una célula como todas las demás. La única diferencia es que aquí se producen impulsos eléctricos. Tenemos un axón, que es una colita, esta colita amarilla, y tenemos unas terminales de los axones, que son unas dendritas, con las cuales se comunica una neurona con las demás. Y se comunican a través de un proceso que se llama sinapsis, que es el que tenemos aquí en este círculo. Esta es una neurona, esta es una que se comunica con una dendrita de las otras. Aquí, y la comunicación se hace a través de neurotransmisores que también se llaman hormonas, y en algunos casos actúan como neurotransmisor y otros como hormonas, pero son las mismas. Y lo que hacen es transformar a través de un proceso neuroquímico
iones de sodio y de calcio en impulsos eléctricos. Y esos impulsos se llaman potenciales de acción. Pero una gran característica que tienen las neuronas cuando se unen con las otras es que hay un espacio sináptico acá, hay un huequito que distancia, ayuda a crear la estructura de redes neuronales, pero no se pegan. Y eso tiene un inmenso significado que debemos comprender. Si esto se pegasen, estas dos neuronas estuvieran acá pegadas, sino con este espacio, las redes quedarían fijas y no pudiésemos pensar. Entonces, realmente las redes neuronales y el cerebro está hecho para transformarse continuamente. Es lo que nos permite ser inteligentes. Nosotros no somos como un video. Nosotros no tenemos una red fija. La red se nos transforma permanentemente. Hay un error grande en el conocimiento del cerebro, y es que se nos ha enseñado que nuestro cerebro es un archivo de información, pero no lo es. Estamos muy lejos de ser un archivo. Guardamos información temporalmente, pero lo guardamos para transformarla y crear inteligencia y poder captar el mundo y poder transformarlo. Si fuésemos fijos, si fuese una estructura como un video, no seríamos inteligentes, no pudiésemos pensar. Un video no piensa. Y ahí vamos comprendiendo también la enorme diferencia con las máquinas, con lo que llamamos inteligencia artificial. Este es un proceso neuroquímico donde intervienen acá unos neurotransmisores. Tenemos muchísimos, dopamina, serotonina, endorfinas, y entonces en esas redes nos dan alegría o nos dan dolor, dependiendo del tipo de sinapsis que hagamos, pero son eminentemente procesos neuroquímicos, bien complejos porque están hechos por el ADN que tenemos acá en el núcleo. Entonces es un proceso muy interesante, pero es muy complejo. Uno de los problemas que tenemos grandes en el proceso educativo es creer que el cerebro es un archivo de información. Y no es cierto, porque como esas redes neuronales, ya vamos a ver cómo se conforma una red. Aquí la tenemos. Entonces la red se une por estos puntitos que se llaman potenciales de acción. Los potenciales de acción son hertz, y los hertz son ciclos por segundo de impulsos eléctricos. Entonces, un hertz puede ser 5, puede ser 10, puede ser 20, 50 o 60 ciclos por segundo. Estos que son muy luminosos, pues tienen 40, 50 ciclos por segundo. Y así construimos la red. Y entonces la información que tenemos en nuestra mente, les decía, no es un video, no es una información fija. Es unos potenciales de acción que son códigos que representan una imagen que nosotros vemos. Si ustedes cierran los ojos y miran esta imagen, no es exactamente una fotografía, tienen algo parecido. Y la red neuronal conserva más o menos su estabilidad durante un tiempo. Pero si no repasamos esa red neuronal, estos puntitos, estos potenciales de acción, se van apagando, se van disminuyendo porque no la usamos. Y entonces por eso olvidamos. Porque decíamos que las redes neuronales no están unidas, no están pegadas. Entonces se nos desbarata la red si no la utilizamos. Bueno, ya entendemos por qué no es un archivo de información. O sea, no, el enfoque del cerebro no es guardar información, sí es tener información allí para poderla construir, para poderla transformar. Y así creamos la inteligencia. Pero si no la utilizamos, se nos va a olvidar. Porque estos puntitos, si no repasamos esta red, se van disipando hasta que se termina, y entonces por eso olvidamos. De pronto nos queda un leve recuerdo, un contexto emocional, y ese sí es lo que recordamos. Pero en el proceso académico tenemos un enorme problema, que los modelos educativos que hemos creado para construir la educación
se hicieron hace muchos años. Y entonces allí tenemos el constructivismo, el conductismo, tal vez esos modelos pedagógicos que ustedes han escuchado. Los hizo Piaget y los hizo Vygotsky hace 50, 60 años, pero el cerebro no se conocía. Y bueno, pues ellos hicieron algo muy interesante, pero el proceso educativo no está bien hecho por la razón que les explico. Entonces, en la realidad, la consecuencia es que el 80% de la información que recibimos se pierde, se nos olvida. Y entonces ese gran esfuerzo que tenemos en el proceso educativo, desafortunadamente lo perdemos. Bueno, eso lo sabemos todos. Hay que replantearlo. Seguramente en un futuro ustedes van a reformular esto teniendo un conocimiento del cerebro ya más preciso. ¿Ok? Bueno, esa es una condición básica de los procesos mentales. Es la estructura cerebral. En la inteligencia artificial sí tenemos información fija, información continua, pero entonces esa información pues no se puede modificar, no se puede cambiar, es completamente distinto al enfoque. Ya tal vez me entienden cuál es la diferencia entre el enfoque de la inteligencia artificial tal como está y lo que es la inteligencia de los seres humanos. ¿Ok? Bueno. Bueno, aquí tengo un esquema de lo que son los procesos cíclicos. Todo lo que hacemos los seres humanos, les decía, son ciclos de acción y comunicación. Absolutamente todo. Pero un ciclo tiene unas características bien interesantes, porque un ciclo se hace en un determinado momento, en un lugar muy específico. Un ciclo es irrepetible, 2 ciclos nunca son iguales. Lo que estamos haciendo ahorita de la comunicación con ustedes, mirando estos procesos, tiene un contexto de una hora, un momento, un determinado lugar, y es hoy. Si mañana hablásemos del mismo tema, es otro ciclo que es completamente diferente. Y esto tiene una razón de ser porque es que en el cerebro se ordena la información. Hay una manera ordenada y secuencial de grabarlo. Si no, tendríamos la información completamente revuelta dentro del cerebro. Entonces, el ciclo tenemos 2 condiciones. Cuando somos efecto, cuando recibimos un efecto los demás, y cuando nosotros somos causa, o sea, cuando nosotros causamos el efecto. Es más o menos lo mismo, es en principio lo mismo, pero el origen es un poco distinto. Pero el proceso del ciclo en el cerebro es exactamente igual. Bueno, esto también es parte de lo que ustedes están viendo en marketing. Seguramente ustedes han analizado las necesidades de los seres humanos. Nosotros partimos en el cerebro para generar un ciclo, para iniciarlo, de una carencia o necesidad que monitorea la corteza orbitofrontal. Ya les explico eso, le está monitoreando permanentemente. Y generamos un sentimiento. Un sentimiento es una emoción que tiene una dirección hacia ciertas personas, hacia ciertos grupos en forma muy precisa y muy clara. Entonces, eso le da direccionalidad al proceso cíclico que iniciamos. Después, lo que se hace en un proceso es tener un objetivo y un propósito pro supervivencia, es decir, hacerle a los demás, crearles un efecto absolutamente benéfico, un efecto de felicidad. Hacer que ellos sientan. Si no creamos un efecto benéfico a los demás, el proceso cíclico se desvirtúa completamente y no tiene sentido. Claro, eso lo podemos hacer, pero la idea siempre es crear procesos cíclicos. Si son cíclicos, porque lo terminamos. Entonces, partimos de la corteza orbitofrontal, que tiene conocimiento cierto, el conocimiento cierto, y las emociones en la corteza ventromedial ya la miramos y ya se lo explico.
Lo hacemos a partir de un razonamiento, les decía, de la creatividad que se genera allí, en otro sitio que se llama la corteza dorsolateral. Hacemos un efecto benéfico y vamos a obtener de los demás una respuesta emocional afectiva y nos van a dar aprobación de nuestro producto o servicio. Todo proceso conlleva un componente emocional enorme, casi que el 50% de lo que nosotros hacemos, digamos en los procesos de marketing, tiene que llevar una connotación emocional para llegar a las personas. Si no lo hacemos, si no partimos de allí, no vamos a tener éxito. Tal vez ustedes conocen, no sé si han analizado, para poner un ejemplo real, a Zappos. ¿Alguno de ustedes conoce Zappos? Profe, ¿quién está por ahí? Yari está ahí, ¿tú conoces? ¿Me escuchas, Yari? ¿Sí me escuchan o no? Profe, ¿me escuchan? Sí. Hola. Bueno, Sí, señor, sí lo oímos, profe. Tú conoces Zappos, ¿verdad? ¿Alguna vez lo vimos? ¿O no? Tú lo conoces, ¿verdad? Bueno, para No, los que profe, no... no lo tengo presente. Bueno, para los que no lo conocen, bueno, hay que mirar. Zappos es una empresa que compró Amazon hace unos años. Perdón, sí. ¿Sí te Perdón, acuerdas? profe. ¿Ya Sí, te sí, acuerdas? señor. Sí, Ok, sí. Ya me acordé por lo de la compra de Amazon. de Amazon. Entonces, bueno, para repasar un poquito eso y tener contexto sobre lo que estamos hablando, Yari, bueno, ¿te acuerdas que Zappos la compró Amazon en 1.300 millones de dólares? Pero lo que es importante de Zappos es que ellos dicen, nosotros no vendemos zapatos, sino que vendemos felicidad. ¿Y te acuerdas del efecto wow? ¿Qué significa el efecto WOO? Yari, ¿me escuchas? Bueno, para todos. El efecto wow, que se escribe W-O-O-W, wow, es el mismo wow que coloquialmente manejamos en español. Entonces, el principio de Zappos es crear un efecto wow en los clientes. Y es crear un efecto más que venderle un producto, es venderle felicidad. Bueno, lo traigo a colación, seguramente ustedes lo miran después porque es parte de un proceso de venta de marketing, pues que es muy interesante. Lo que nosotros perseguimos siempre es crear un efecto absolutamente benéfico, un efecto emocional en las personas. Ahora, no es solamente en el proceso productivo de venta de productos y servicios, es en la cotidianidad. Si nosotros tenemos afecto, afinidad por las personas, los miramos con ojos de afinidad, obviamente con el debido respeto, cerramos ciclos. Si tratamos mal a la gente, si los miramos con desgano o con rabia, dejamos ciclos abiertos tanto en ellos como en nosotros. Y lo que hacemos es que, aunque esto parezca muy intrascendente, mermamos nuestra inteligencia. Entonces, con lo cotidiano, con el mirar a los ojos a los demás con afecto, con un poco de afinidad, desde luego con el debido respeto, vamos creando una estructura emocional asertiva que nos va a aumentar nuestros niveles de inteligencia, como ya lo vamos a ver más adelante. Pero, Alberto, si me permites una corta intervención. Sí, claro que sí. Creo que tenemos un ejemplo muy cercano, obviamente en circunstancias de orden desde el punto de vista del tamaño del negocio diferente a Amazon, pero creo que lo tenemos muy cercano con el éxito porque justamente adicionó a su imagen corporativa hace un par de años la expresión wow. Entonces ahora uno ve los supermercados éxito adicionado al wow, y lo que han hecho en los últimos años es hacer una mejora en sus instalaciones, que hace parte de la nueva experiencia que nosotros como clientes tenemos del éxito. Ok, perfecto. Y bueno, eso es copiado, pero es bien copiado de Zappos, porque además uno va a los restaurantes y encuentra las servilletas de papel con mensajes
para causar efectos wow. Bueno, en fin, en muchas partes. Sí. Pero es muy interesante. Bueno, lo que yo quería comentarles ahora que analizásemos es que exactamente en el fondo que es un proceso cíclico. Es un proceso cíclico porque lo terminamos, tenemos que terminarlo. Y si lo hacemos bien, lo terminamos en un momento preciso, en el momento oportuno, llegamos a las personas, ya sea con un producto, les digo, o con un servicio, o ya sea con una comunicación asertiva y afectiva hacia los demás. Es exactamente lo mismo. Y entonces, tan pronto terminamos un ciclo, lo cerramos, podemos iniciar ciclos nuevos. Si no, al contrario, cuando dejamos ciclos abiertos, cuando no tenemos el suficiente conocimiento para causar efectos benéficos a los demás, o cuando causamos efectos dañinos a las personas, cuando desaprobamos a las personas, cuando las tratamos mal, no terminamos los ciclos, dejamos ciclos abiertos en los demás y en nosotros también. Entonces, ahí el efecto es que la inteligencia se nos merma. Y allí es donde los seres humanos tenemos más problemas. 60 o 70% de la humanidad tiene ciclos abiertos, no sabe cómo terminarlos. La política, por ejemplo, está enfocada en el odio, en el antagonismo, y lo que hace es generar unas grandes masas de personas con ciclos abiertos, con procesos cíclicos mal hechos, por dar un ejemplo. Entonces, la economía, por ejemplo, no está bien fundamentada, no causa efectos benéficos. Se supone que la economía es la ciencia que permite el equilibrio en los seres humanos y está lejos de hacerlo. Hay cosas feas, pero, por ejemplo, hace poco salía que 600 personas tienen más dinero que la mitad de la población del mundo, por ejemplo. Eso es un desequilibrio enorme, porque los procesos cíclicos económicos no están bien hechos. Bueno, si los hacemos bien, tiene unas consecuencias benéficas enormes y de inteligencia, pero si los hacemos mal, causamos desastres y desequilibramos a las personas. Bueno, por eso era que quería que analizáramos con ustedes el concepto cíclico. Tal vez ya me entienden porque he sido reiterativo con este tema. ¿Ok? Bueno, sigamos. Sí, señor. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos el cerebro de los seres humanos. Tenemos 4 lóbulos. El cerebro tiene un lóbulo frontal, que es este rosadito que tenemos acá, que es el que más se está desarrollando, que es donde les digo que la corteza prefrontal, esta curvita, es mucho más desarrollada en las nuevas generaciones. Ustedes, por ejemplo, Yari, todas las niñas de ingeniería industrial y las de administración, seguramente si se tocan su frente, van a ver que son curvitas. Es porque tienen ya mucho más millones de neuronas, con absoluta seguridad. Y si vemos los niños, pues son también un poquito más curvos ya, porque tienen más neuronas. Entonces aquí es donde está la inteligencia. En la parte superior, en el lóbulo parietal y la corteza motora y la sensora, tenemos los movimientos de los seres humanos. Aquí generamos los movimientos para hablar, por ejemplo. Entonces mandamos las señales a la garganta con lo que pensamos y entonces pronunciamos, generamos palabras. Nos movemos, corremos, etc. En la parte de los lóbulos parietales. Atrás, el azulito, son los lóbulos occipitales. Aquí guardamos las imágenes. Es la parte posterior, la que queda encima de la columna vertebral. Ahí guardamos las imágenes. La parte visual nos llega por acá, por los ojos, y guardamos allí esta imagen que tenemos, la guardamos allí en el lóbulo occipital. Las neuronas son muy específicas, por eso son diferentes, pero tienen una capacidad enorme de guardar códigos que se traducen en imágenes. El cuarto lóbulo es el lóbulo temporal, que es básicamente donde tenemos el lenguaje. Por aquí están los oídos y por aquí nos entra la información de sonidos, y entonces la tenemos acá, tanto acá
como en la cara opuesta, que es pues el otro oído que tenemos los seres humanos. Entonces entra por los dos, eso está perfectamente interconectado. Los hemisferios izquierdos y derechos tienen una enorme conexión. Realmente funcionan muy en paralelo. En el cerebro tiene otra particularidad que es muy interesante, que casi todo está duplicado. En los órganos, el cerebro tiene dos hemisferios. Todos los sistemas, el sistema límbico que ahorita lo miramos son dos. En fin, casi todo el cerebro lo tenemos duplicado. Estos hemisferios, esto que tenemos acá, los lóbulos frontales son dos. Uno está unido con un hemisferio y el otro con el otro, pero están perfectamente interconectados y realmente funcionan en un perfecto paralelo. Y existe, bueno, ya lo miramos, existe un conectoma. Bueno, aquí tenemos los dos sistemas. Tenemos el sistema emocional, que también se conoce como el sistema límbico. Aquí procesamos toda la información emocional. Tenemos la información llega en un perfecto conectoma. Hemos desarrollado, les decía, a través del proceso evolutivo, un perfecto conectoma y que guía la información que entra por nuestros sentidos y a través del proceso cíclico la organiza en el cerebro. Entra por los sentidos, llega aquí a este circulito amarillo que se llama el tálamo. Y este tálamo la reparte tanto al sistema superior del sistema inteligente como al sistema emocional que lo tiene ahí pegado. El tálamo tiene 92 núcleos. Está partido, pues ahí no se ve, pero tiene 92 núcleos y se llama el corazón del cerebro. ¿Por qué reparte? Tiene una forma prodigiosa. En el proceso evolutivo se formó y tiene unos conductos, unas aferencias, o sea, unos nervios que comunican, una imagen la comunican acá con las zonas posteriores, el lóbulo occipital, lo que queda encima del cerebelo, manda la información. Envía información de sonidos a los lóbulos y a la corteza del cerebro que lo maneja. Envía información motora hacia la zona superior. Y envía información en forma paralela al sistema emocional. Lo hace al tiempo y lo hace siempre a través de un ciclo. El ciclo ordena toda la información y aquí hay el cerebro está totalmente conectado y entonces el ciclo es el que organiza la información. Si no lo hiciésemos, les decía, si no tuviésemos esa condición cíclica, pues la información nos quedaría desorganizada en el cerebro. Entonces, por eso un ciclo es único e irrepetible. Está dado en una condición de tiempo, lugar, y no se repite, pero tiene una gran influencia, una enorme influencia en los seres humanos, porque primero nos permite grabar la información, tanto la cognitiva como la emocional. Crea las emociones, a través de un ciclo se crean las emociones no surgen espontáneamente, como tal vez se piensa. Las emociones se crean en el proceso cíclico, cuando recibimos un impacto fuerte, un efecto fuerte del mundo exterior. Creamos un estallido emocional, una emoción pura que luego se transforma en estados emocionales que son más duraderos. Las emociones puras duran milisegundos, es decir, un efecto de miedo o de alegría dura muy poquito tiempo. Se transforma muy rápidamente en estados emocionales que son más duraderos. Lo que pasa es que las emociones tienen una función muy específica, las emociones puras, y es generar efectos de defensa o efectos de alegría, y entonces hacen mover todo el cuerpo, todo el soma. Cuando recibimos un efecto de miedo, se transmite desde el cerebro, desde la amígdala cerebral, por todo el callo cerebral. Por aquí bajando hay 12 pares de nervios que van y conectan todo el cuerpo, y es lo que nos hace, bueno, llega la información a las glándulas suprarrenales, allí generamos adrenalina, la bombeamos al corazón, el corazón bombea los músculos y entonces saltamos, corremos o nos ponemos a la defensiva o damos unas expresiones de alegría.
Esas son las emociones puras, pero esas nos duran muy pocos segundos y después se convierten en unos estados emocionales que les mostraba antes, que son mucho más duraderos y permanecemos mucho más tiempo. Pero es evidentemente un proceso con un conectoma que está hecho para crear un ciclo. O sea, así lo hemos desarrollado los seres humanos en el proceso evolutivo. Entonces, esa condición de sentir y de recibir conocimiento es lo que nos da la comprensión. Si no sentimos, no logramos comprender nada, absolutamente. Las personas que han sufrido lesiones acá en sus órganos emocionales no comprenden, puede que reciban información cognitiva, pero no la entienden y desafortunadamente ha habido casos de ese estilo. Entonces, bueno, pues obviamente comprobamos y lo sabemos muy bien, es fácil saber que necesitamos sentir. Lo más valioso son esas emociones porque es lo que les da sabor a la vida, lo que nos permite vivir, lo que nos permite comprender el mundo. Pues a veces también tenemos efectos dolorosos porque no estamos exentos de eso. Pero eso nos ayuda a supervivir. Pero lo que intentamos es que tratemos en lo posible de estar en estados emocionales creativos. Y eso lo hacemos a través del proceso cíclico. Eso lo construimos nosotros. El cerebro lo construimos. Ya miramos cómo lo hacemos. Bueno, este es el sistema emocional. Y más o menos aquí podemos ver cómo es el proceso cíclico y cómo es el conectoma del cerebro de los seres humanos. Ese es un proceso fascinante que hay que estudiarlo muy bien. Es muy interesante. Si analizamos cada uno de los órganos del cerebro, cada uno de estos es un universo enorme. El tálamo, por ejemplo, es prodigioso. Ya les decía, tiene 90 núcleos y son como autopistas. Se llama el corazón del cerebro y transmite la información a todos lados en una forma absolutamente precisa. No se equivoca. Y aquí, a partir de aquí, se forman las redes neuronales porque transmite la información a los distintos sitios y permite la creación de las redes neuronales. Pero es un sistema absolutamente maravilloso que se ha desarrollado en los seres humanos. Todos los demás órganos, cada uno, la amígdala cerebral que queda por acá, es la que nos genera las emociones. Tiene también unos núcleos donde está la alegría, donde está el miedo, donde está el dolor. En fin, todos estos órganos tienen una función. La cingulada, que es esta, tiene una función de conexión con el resto del cerebro a través de ese proceso de ese conector. Bueno, así creamos en el cerebro los ciclos de acción y comunicación. Entonces decimos, reiteramos, un ciclo es único e irrepetible. Un ciclo no es igual siempre. Siempre va a ser diferente. Y ese contexto es importante saberlo porque cuando tenemos dificultades podemos, si tenemos un poco de conciencia de esto, ubicar dónde está el problema y dónde cometimos un error o qué hicimos para que algo no nos funcionase bien. Bueno, vamos a mirar un poco. Decíamos que tal vez lo más indefinido que hay en este momento es la inteligencia humana, o sea, no la tenemos bien definida. Les comentaba cuando comenzamos la clase que nos dicen, ok, la inteligencia es la capacidad que tenemos, las habilidades que tenemos para poder razonar, para poder pensar, para poder imaginar, en fin, eso está bien y realmente eso es lo que hacemos los seres humanos. Pero no nos dicen cómo hacerlo. Nadie nos dice de dónde sale eso. Tenemos que ser inteligentes, pero bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos esa inteligencia?
No lo entendemos. Bueno, pues, porque ha habido un desconocimiento de lo que es el cerebro. Ahora, los desarrolladores de inteligencia artificial pues tienen el mismo problema. Es un poco peor mayor que el nuestro, porque pues, ellos dicen, vamos a imitar lo que es la inteligencia humana. Pero si ellos no tienen bien definida la inteligencia humana, ¿cómo hacen una estructura imitando al cerebro? Esa es una gran dificultad que existe en este momento. Pues habrá que superarlas. Seguramente se hará en un futuro, ¿no? y los vamos a tener más cerca de lo que es la inteligencia humana. Entonces, realmente la inteligencia es la fusión de los niveles de conocimiento y de los estados emocionales. Entonces, la creación de inteligencia se hace fusionando estos dos. Porque no podemos ser inteligentes si tenemos solamente conocimiento. Y no podemos ser inteligentes si solamente tenemos emociones. Es la fusión de las dos. Entonces, eso es lo que crea inteligencia. Bueno, hemos tenido también una enorme falta de definición en lo que es el conocimiento. Este tema tal vez sí lo abordamos un poco con ingeniería industrial, con los alumnos de ingeniería industrial. ¿Se acuerdan de la pirámide del conocimiento? ¿Quién está por ahí, Yari? ¿Te acuerdas? Sí, profe. Sí, señor. Vimos un poco de esto, ¿cierto? En la primera clase que tuvimos. Lo analizamos Sí, un señor. poco, que era los niveles de conocimiento. Bueno, para administración de empresas, pues no lo conocen, se lo vamos a explicar un poquito. Es que hay un problema grave, enorme, y es que, pues lo que hacemos siempre es tratar de adquirir conocimiento. Pero la definición que tenemos en los libros y pues todo lo que existe, los constructos de conocimiento, nos lo enseñan como si fuese plano, como si fuese uno solo, y nos dicen, bueno, el conocimiento es la organización de la información, coger la información y ordenarla, pero resulta que no es solamente información. El conocimiento tiene unos niveles, y el nivel más bajo, el nivel primario, del conocimiento de la información. Es útil porque pues, nos permite conocer el mundo, pero es un nivel que no tiene mucha estructura. Es algo que escuchamos, bueno, hoy hubo tantos contaminados de coronavirus en Bogotá, por ejemplo. Eso es información. No nos ayuda mucho a supervivir porque no es información estructurada. Nos sirve porque no nos podemos aislar del mundo. Es conocimiento, pero es un nivel bajo de conocimiento. En inteligencia artificial lo que se hace es manejar información, básicamente, y el poder de las máquinas para manejar datos, para manejar información, pues es sorprendente, es enorme. Pero resulta que más arriba tenemos el conocimiento estructurado. Por aquí tenemos las competencias, tenemos las tecnologías, aquí tenemos conocimiento de habilidades y destrezas. Pero el conocimiento estructurado también es poder llegar a la esencia y naturaleza y funcionamiento de las cosas. Tenemos que llegar hasta allá, conocer la esencia de todo. Entonces, es mucho más estructurado, nos toma mucho más tiempo que recibir una simple información. Entonces, ya los niveles de ustedes tienen que estar aquí en conocimiento estructurado. Es poder conocer la esencia de las cosas, porque es la única manera de que tengamos certeza del conocimiento. ¿Y qué es la certeza del conocimiento? Es probar ese conocimiento con el mundo real a ver si realmente funciona. Entonces, tenemos certeza cuando comparamos un conocimiento con el mundo real y nos vemos si funciona exactamente o no. Si no lo hacemos, y buena parte del proceso académico es que no lo confrontamos con el mundo real, entonces hay mucho conocimiento que no es cierto.
Se calcula que cerca, decíamos, del 60%, de pico por ciento del conocimiento no es cierto. Bueno, porque pues además viene cambiando, indudablemente, en la medida en que analizamos un poco más y tenemos más inteligencia, tenemos más conocimiento. Pero la verdad es que todo lo que tenemos, los procesos, los modelos, los productos, los servicios, todo es susceptible de mejorar. Sobre nada se ha escrito la última palabra. Bueno, más arriba entonces tenemos en esta pirámide la creación de conocimiento, que es el aspecto más importante para ustedes y lo básico para un ser humano, que es ver cómo creamos conocimiento. El conocimiento lo creamos en buena medida mirando lo que está mal. O sea, si vemos que hay conocimiento acá aparente, es que tenemos mucho conocimiento aparente y aparente es que creemos que es cierto, pero resulta que no lo es. Es mirar si ese conocimiento es estable o es inestable. Un conocimiento que no es cierto es inestable en el tiempo, varía, fluctúa. Entonces, ahí nos damos cuenta que el conocimiento no tiene certeza y además lo podemos probar con el mundo real y va cambiando siempre. Porque no tiene certeza, porque no se puede aplicar al mundo real. Entonces, ahí lo podemos mejorar. Podemos hacer cosas nuevas. Y eso es creación de conocimiento. Bueno, hay otro principio que debemos tener claro. Nosotros no podemos crear conocimiento en 1.000.000 de cosas. Eso es imposible. Nos dedicamos a una y lo hacemos bien. Y creamos conocimiento y somos los mejores. Pero tenemos que centrarnos en una sola cosa. Para llegar a esos niveles y crear conocimiento y ser los mejores, los que saben de todo esto dicen que nos demoramos 10.000 horas. Bueno, y 10.000 horas es una buena parte del tiempo. Pero tenemos que centrarnos y encontrar algo que nos guste y dedicarnos a eso para ser los mejores del mundo. Pero si tenemos esa intención, tarde que temprano lo encontramos. Bueno, ahorita no sabemos qué hacer. No lo tenemos claro. Perfecto, mejor. Si no sabemos cómo hacerlo, mejor. Pero si ustedes lo piensan, si ustedes lo tienen en la mente, lo van a conseguir. Tarde o temprano va a aparecer. ¿Okay? Eso es básico. O sea, las personas de éxito han tenido eso. Han comenzado de la nada. Bueno, hay miles de ejemplos, todos los conocemos. Pero se han centrado en una sola cosa, en tener conocimientos muy precisos. Y bueno, tenemos un ejemplo muy claro de Jobs, que ni siquiera terminó la universidad porque se dedicó fue a hacer sus PCs que en ese momento no existían. Bill Gates, que se dedicó a hacer software, en fin, porque tenía la intención y tenía la noción y el feeling que se llama de crear conocimiento y de centrarse y ser el mejor en algo. Pero así hay millones de casos en el mundo. Lo traigo porque pues son muy conocidos. Entonces la creación de conocimiento es básica en ustedes, pero tiene que ser es conocimiento muy sobreespecializado. Tenemos que ser los mejores, pero necesitamos dedicarle mucha mente a algo, mucho tiempo. Conocerlo bien, conocer la estructura, y ahí nos vamos lejos de los demás. Luego que lo hacemos, que llevamos muchas horas, miles de horas en algo, en un servicio, en un proceso, nadie nos va a alcanzar. Es absolutamente imposible, y ahí lo vemos, ¿no? Ahorita. Eso lo hemos se ha analizado mucho. Por ejemplo, las empresas de éxito como Krebs tienen un conocimiento enorme y la gente pues es muy difícil de alcanzarlos. En tecnología, Apple, por ejemplo, a pesar de tener tanta competencia, pues tiene miles y millones de horas y además gente dedicados a crear conocimiento. Pero obviamente tenemos 1.000.000 de cosas para poder hacerlo. Entonces tienen que mirar. Algo les va a aparecer en el momento menos, en cualquier momento,
les va a parecer algo que les va a enfocar su vida, pero nos toca tener la mente allí, ¿ok? Eso es básico que lo hagamos. Bueno, en la otra pirámide tenemos un resumen de los estados emocionales. Entonces lo dice para facilidad de comprenderlo como muy esquemático. Entonces tenemos abajo los niveles, estados emocionales creativos, obviamente. Tenemos la aceptación, que es un nivel bajo, pero es, ok, estamos de acuerdo con algo. Más arriba tenemos el interés. Bueno, si nos interesa este tema, estamos allí poniendo nuestros sentidos y atención. Si no nos interesa, porque además no puede interesarnos todo, tenemos que ser selectivos. Entonces, escogemos un tema que sea de nuestro interés y ahí lo vamos desarrollando. Y más arriba tenemos los niveles de optimismo, que son como los niveles más altos en los estados emocionales. Entusiasmo y optimismo lo tenemos por acá arriba. Son niveles muy parecidos. Y la fusión de estos dos, en este caso de la información, de niveles de conocimiento así no sean muy altos, podemos crear sistemas y podemos crear procesos cíclicos éticos y benéficos, y la gente nos va a dar su aceptación. Entonces ahí tenemos un proceso de inteligencia si tenemos información cierta. Y entonces creamos un nivel de inteligencia, digamos que es como el nivel de inteligencia normal y un poco bajito. Pero tenemos inteligencia en la medida en que cerremos ciclos, en que los podemos construir bien, en que hagamos ciclos inteligentes y la gente nos va a decir, ok, bueno, de acuerdo, lo acepto. O en los procesos simples de comunicación es lo mismo. Más arriba tenemos un nivel de inteligencia más grande. Cuando tenemos conocimiento estructurado, les decía, cuando sabemos cómo funcionan bien las cosas, cómo es la esencia de algo, cómo es la naturaleza de esos procesos, nos va a generar un inmenso interés. Y estamos interesados es porque lo que estamos haciendo vemos que nos sirve y que está muy correlacionado con la realidad, que tiene una aplicación práctica, que es real. Y entonces ahí comenzamos a crear niveles de inteligencia superior. Allí podemos crear efectos mucho más benéficos en las personas. Y eso nos va a permitir cerrar ciclos, nos va a permitir supervivir y nos va a permitir que las demás supervivan también. Entonces, pero debemos llegar a estos niveles. Seguramente con información, porque es muy limitada, pues no podemos llegar. Nuestra capacidad de crear efectos pro supervivencia a los demás, pues es más limitada que la que tenemos acá. Más arriba tenemos niveles ya mucho más altos de inteligencia. Cuando creamos conocimiento, cuando tenemos conocimiento propio, que no tienen los demás, cuando estamos mucho más avanzados que los demás, nos vamos a sentir alegres, nos vamos a sentir en optimismo, y el optimismo lo tenemos es por eso, porque logramos terminar ciclos, porque el optimismo no nace ni el entusiasmo porque queramos. No. Es que voy a estar optimista hoy, es que voy a estar... No, eso no funciona así. Funciona a través del proceso cíclico, de hacer bien esos procesos. Entonces podemos llegar a niveles de inteligencia muy altos. Ahora, esta pirámide la podemos extender, la podemos alargar, y esto también, llegar a estados mucho más altos. Y esta inteligencia la podemos también trascender a niveles mucho más altos, casi impredecibles. Pero entonces, ¿cuál es la condición? Tenemos que aprender, tenemos que estructurar, tenemos que saber cómo hacer procesos cíclicos inteligentes. En la medida en que lo hagamos,
vamos a tener un nivel de inteligencia absolutamente alto. Bueno, entonces ya tenemos allí más o menos un constructo de lo que es la inteligencia. Miremos un poco cómo funciona en nuestro cerebro. Decíamos que en la parte prefrontal, lo que queda detrás de nuestra frente, está la corteza prefrontal. En las figuras que veíamos de la niña modelo que teníamos allí, ya su frentecita es un poquito curva, y la de ustedes seguramente también lo es. Allí es donde el cerebro se ha desarrollado más. Esta zona del cerebro tiene el 30%, es el 30% del cerebro de los seres humanos, y está dividida en 3 partes. Una, la corteza prefrontal dorsolateral, que la tenemos acá en esta flechita, en este círculo. La otra es la corteza prefrontal orbitofrontal, que la tenemos acá, la parte de la frente. Y la otra es la corteza prefrontal ventromedial, que está acá. Entonces tienen unas funciones muy precisas. La corteza orbitofrontal es esta zona, es lo que más nos ha venido desarrollando, donde está la curvita que tienen ustedes en su frente, es porque tienen esta corteza más desarrollada. Tóquense su frente y se dan cuenta de lo que yo les digo. Ya la van a sentir un poquito en curva. Y luego miran sus hijos o los niños o los sobrinos y se van a dar cuenta que también cada vez es más grande, es más curvita. Esta zona está conectada con el resto del cerebro. Ahí manejamos los conocimientos y los traemos, los conectamos con estas otras zonas del cerebro y los traemos muy rápidamente acá. Entonces tenemos la información estable, la información cierta, los conocimientos que nos permiten supervivir. Esos que tenemos allí en la diapositiva anterior, este conocimiento, estos conocimientos, los tenemos ahí, aquí, en la corteza orbitofrontal. Además, tiene una misión también muy importante porque está monitoreando permanentemente todos los sucesos que tenemos, lo que tenemos pendiente, y de ahí comenzamos nuestros pensamientos. Ese proceso de monitoreo es bien interesante. Eso lo hacemos y nosotros lo sentimos, pero tal vez ustedes no sabían en dónde se hace. Entonces, por eso, ese monitoreo permanente nos genera pensamientos aquí, en esta parte. La otra zona que tenemos en el cerebro es la corteza prefrontal ventromedial, que la tenemos aquí abajo. Ahí se guardan, esta está conectada con el sistema emocional, que está por aquí escondido debajo. Tiene unas enormes aferencias que son unos nervios, que son unas comunicaciones, que son unas puntas de axones que están comunicadas acá. Y entonces ahí tenemos toda la información emocional. Aquí tenemos los estados emocionales. Aquí tenemos los creativos, que son optimismo, entusiasmo, interés, aceptación, pero también tenemos los defensivos. Ahí están, que son el antagonismo, la ira, el dolor, el miedo, la fricción, etc. Los tenemos aquí guardados en redes neuronales. Hay un neurólogo que hizo un estudio muy interesante sobre esto, y entonces él, a través de imágenes, logró establecer unas zonas, y resulta que los estados emocionales, lo que él encontró, iban más o menos en el mismo orden en que los tenemos acá pintados. Más o menos en ese mismo orden. En el cerebro, aquí, en esa zona del cerebro, están en este orden. Cuando la gente está alegre, las imágenes se prenden unas lucecitas allí en unos núcleos y así va bajando. En la zona izquierda del cerebro y en la zona derecha de la corteza prefrontal, la ventromedial, acá están los otros, los defensivos, más o menos en el mismo orden. Entonces, él no conocía mucho de esto,
Pero al medirlos, encontró que existía más o menos un orden en esta zona. Les decía, este está conectado con el hemisferio izquierdo y está conectado con el derecho. Entonces, funcionan en una forma más o menos precisa. Obviamente, los estados emocionales son distintos de acuerdo a las situaciones. Nosotros podemos estar en optimismo hoy y ese es un concepto más o menos abstracto, pero pues lo sentimos. Pero en todas las personas no es lo mismo. Una persona puede estar optimista por algo porque tiene un contexto y ese contexto está referido a los ciclos, a los procesos cíclicos que ha hecho. Otra persona puede estar en optimismo también, pero es un poco diferente, o sea, no son iguales. Por eso medirlos y cuantificarlos no es tan fácil, pero sí lo sentimos. Estamos alegres, pasamos optimismo y lo sentimos. Estamos bañados aquí por unas neurotransmisores, endorfinas, dopamina, y lo sentimos. Y nos permite vivir y nos permiten sentir, nos permiten darle una razón a la vida, los sentimientos. Bueno, ahí comprendemos que hay una enorme diferencia con las máquinas, con la inteligencia artificial, que no puede hacer esto, por lo menos por ahora. ¿Ok? Bueno. Estos dos, que están ahí pegaditos, se fusionan con la corteza dorsolateral que tenemos aquí arriba. Y esta es donde hacemos los procesos de pensar, de crear, de imaginar, de razonar en esta corteza. Pero es producto de la fusión de las dos. Entonces allí, esta es la zona más prodigiosa que tenemos en el cerebro. Bueno, todo el cerebro es prodigioso, pero entonces allí imaginamos, allí comprendemos, allí razonamos. Entonces todo proceso de comprensión viene hasta acá. O sea, tenemos información en las distintas áreas del cerebro, lo traemos hasta estos dos velozmente y estos dos se unen y el resultado es este, es razonar, es pensar, es imaginar. Entonces, allí hay unas neuronas que se llaman neuronas piramidales. Son como las más grandes que tiene el cerebro. En las mujeres, tienen un tamaño como de 1 milímetro, es decir, se pueden observar físicamente. Las nuestras de los hombres son un poquito más pequeñitas. Bueno, un poco, tanto más, como 100 veces menos. Entonces, por eso las mujeres, sobre todo en el hipocampo, pueden razonar, pueden pensar muy bien, tienen capacidad para ver los objetos, para analizar las cosas mucho más, en forma mucho más precisa que nosotros los hombres. Entonces, esas son unas pequeñas diferencias que tenemos con las mujeres. Por eso, las niñas, una niña de 2 o 3 años habla perfecto. En cambio, un niño, nosotros los hombres somos un poquito más quedados. Para hasta los 4 o 5 años comenzamos a llegar. Pero, bueno, eso es parte del proceso evolutivo. Entonces, aquí decimos que tenemos una enorme cantidad, una multiplicidad de neuronas piramidales. Y cuando tenemos ese proceso de pensamiento, las dendritas se multiplican por 40 o 50. O sea, es una enorme multiplicidad. El cerebro es plástico y una de las características es que esa plasticidad permite que estas neuronas de acá se multipliquen. Y entonces eso nos da un enorme poder de imaginación. Por eso podemos poner a volar nuestra imaginación, podemos pensar en lo que sea. Hasta un elefante que vuela o lo que sea, ¿no? Esa capacidad de imaginación es enorme. Porque esas neuronas tienen una prodigiosa cantidad de sinapsis. Es decir, interrelacionarse con las otras y crear unas redes neuronales muy poderosas, pero tienen un punto muy preciso, y es que esos potenciales de acción que tenemos acá son muy débiles. Es decir, como hay una gran multiplicidad, entonces las lucecitas que se generan allí, que veíamos, son mucho más débiles. Bueno, eso tiene una razón de ser, porque es que aquí tenemos la imaginación. Y no podemos confundir la imaginación con la realidad. La realidad nos entra a través de ese proceso que veíamos, de ese conectoma por los
por los sentidos y lo grabamos en el cerebro. Pero es tomada del mundo real. Aquí no, aquí es un proceso interno de imaginación. Entonces, lo que pensamos, la imaginación nos sirve muchísimo para poder postular y para poder imaginar lo que nos puede pasar en el mundo real y poder tomar decisiones. Entonces, sin necesidad de que vayamos al mundo real a hacerlo. Entonces pensamos y pensamos, ¿cómo resolvemos este problema? Y lo pensamos. Y cuando creemos que encontramos una solución, entonces iniciamos un ciclo, iniciamos una acción y comenzamos a hacerlo. Mientras tanto, no. Mientras tanto, se nos queda allí. Ahora, si no lo hacemos, se nos olvida muy rápido. En 5 minutos ya no nos acordamos de lo que pensamos. Bueno, pero esa es una condición prodigiosa del cerebro para evitar que si no nos enloquecemos, porque confundiríamos la imaginación con la realidad. Y esto no nos deja hacerlo. El mecanismo es muy sencillo, pero es la proliferación de dendritas y de potenciales de acción que son muy bajitos. Entonces olvidamos. Esto es lo que se llama memoria de trabajo, que tal vez ustedes la han escuchado. Tenemos un sitio donde trabajamos, donde imaginamos, donde planeamos. Pero si no lo llevamos a la realidad porque no estamos seguros, esto nos sirve para poder postular el futuro, para poder imaginar el posible futuro que tendríamos si tomamos una decisión en tal sentido. Entonces, esa es una enorme ayuda que tenemos de la imaginación. ¿Ok? Bueno, entonces ya comprendemos que el cerebro tenemos que estructurarlo. El cerebro lo creamos nosotros. Estas zonas son creadas a través del proceso cíclico. Y entonces ya entendemos por qué es básico hacer bien los procesos cíclicos. Porque aquí podemos ser muy poderosos mentalmente. Podemos llegar a tener unos niveles enormes de inteligencia. Tenemos la gran ventaja, los seres humanos, que a través del proceso evolutivo esta zona es cada vez más grande. Les decía, los niños de ahora tienen unos 800 millones de neuronas más que la generación de ustedes. Una generación es más o menos como cada 30 años aproximadamente, pues porque es el ciclo el ciclo de supervivencia y el ciclo de llegar a una nueva generación, el ciclo de procreación. Entonces, allí uno de les decía en un principio que una de las cosas importantes de los procesos cíclicos es la generación en el proceso evolutivo de creación de inteligencia para las nuevas generaciones. Lo que hacemos ahora, la forma como construimos nuestro cerebro, tiene una enorme influencia en nuestra generación, en nuestros hijos, en la generación que viene. Y se transmite realmente. El cerebro tiene unas funciones. Por aquí veremos el cerebro, por acá tenemos el hipotálamo, que es este. Aquí lo tenemos. El hipotálamo es una glándula que controla la segregación hormonal de casi todo el organismo. Entonces, controla, por ejemplo, el timo. El timo lo tenemos en el pecho. Y cuando estamos estresados, ese timo se achica. El timo nos sirve el timo produce la timosina, que maneja toda la parte de las defensas, de los linfocitos que nos defienden, de los virus, de las enfermedades, etc. Eso lo controla el páncreas, controla las glándulas suprarrenales que producen adrenalina cuando tenemos un efecto de miedo, controla la producción de adrenalina, etc. Está conectado con todo el organismo. Y entonces, dependiendo del estado emocional en que estemos, se afecta enormemente la segregación hormonal, o positivamente o negativamente, o nos ayuda a sentirnos bien. Cuando estamos alegres, tenemos serotonina, dopamina, endorfinas y nos sentimos felices. Y está controlada por el hipotálamo porque responde al efecto
que hemos recibido del mundo real. Esto lo controla. Igual, si recibimos un efecto negativo, también producimos cortisol, nos manda estrés y nos tiene allí. En el proceso evolutivo es también muy interesante este hipotálamo. Vamos a volvernos a la primera diapositiva y la analizamos un poquito. Miremosla por acá más arriba. Y ya lo encontramos aquí. Bueno, aquí tenemos los cromosomas, les decía. Dentro está la información genética. Aquí están los genes. Dentro de este cromosoma. Cada 4, aquí es un sistema helicoidal. Y está conformado por las bases nitrogenadas que son adenina, citosina, guanina y timina. Cada 4 bases nitrogenadas crean un gen. Entonces, un cromosomita de estos puede tener 1500, 1800, hasta 2000 y pico de genes ahí guardados. Y eso es lo que da, lo que hace los procesos celulares de nuestro organismo y las divisiones celulares. Entonces, en las puntas de los cromosomas, de los cromosomas, aquí en esta puntita, en estas, hay unos filamentos que se llaman los telómeros. Los telómeros es el reloj biológico de los seres humanos. En la medida en que hacemos una división celular que más o menos se hace cada 9 meses, el telómero se va cortando, hasta que llega un momento en que se acabó y entonces comenzamos a envejecer. Nos arrugamos, se nos pone el pelo blanco, en fin, entonces las funciones comienzan a disminuirse en los seres humanos. Este es el reloj biológico. Aquí es donde les decía que ustedes ya tienen más divisiones celulares que sus padres, que la generación anterior. Y los niños, sus hijos o los pequeñitos de ahorita, van a tener telómeros un poquito más largos. Entonces, seguramente van a tener 100 divisiones celulares. Y por eso les decía que las personas envejecen. El proceso de envejecimiento cada vez es más lento. Es decir, las personas van a durar más. Pero resulta que en el hipotálamo que veíamos ahorita, controla toda la segregación hormonal. Y entonces aquí, en las puntas de los cromosomas que están en todo el organismo, porque estos están en todos los sitios del organismo, generan una hormona que se llama la telomerasa. La telomerasa nos ayuda a conservar, como a lubricar las puntas de los cromosomas. Entonces, si tenemos unos estados emocionales buenos, fuertes, estamos en optimismo, en entusiasmo, la segregación hormonal es mucho más fuerte. Entonces, todo el organismo nos va a funcionar mejor. Estos telómeros se van a conservar mejor durante mucho tiempo, mucho más años. Entonces, bueno, esta es otra condición del proceso cíclico, otra de las funciones que tienen los ciclos. Bueno, pero además, los transmitimos. Nosotros transmitimos nuestra herencia pues, a través de los espermatozoides y de los óvulos. Es la única forma. Este es un estudio fascinante. Hay algo muy curioso. Es que los espermatozoides y los óvulos, el desgaste de los telómeros es mucho menor, se conservan casi intactos durante todo el tiempo. Es decir, difieren un poco del resto de las células del ser humano. Entonces, si tenemos también, porque nosotros transmitimos la herencia, entonces si tenemos unos procesos cíclicos, si tenemos unos estados emocionales altos, vamos a tener una enorme influencia sobre nuestras posteriores generaciones. Vamos a ser seres humanos mucho más poderosos. Bueno, ustedes lo van a hacer, porque si creamos unos niveles de inteligencia altos, ustedes están muy jóvenes todavía, tienen muchos años,
y tienen mucho tiempo para construir su cerebro, para construirlo bien. Ahora, el principio es muy sencillo, les decía. Tenemos que hacer ciclos inteligentes, cerrar ciclos. Y ya, ahí tenemos una gran ventaja. Tenemos una inteligencia superior. Vamos a tener ascendencia sobre los demás seres humanos. Bueno, para hacerles efectos benéficos, básicamente. Entonces, ustedes van a ser seres humanos absolutamente poderosos. Bueno, eso lo veíamos desde el primer semestre que hablamos. Vamos a ser los mejores seres humanos, vamos a ser los mejores administradores, vamos a ser los mejores ingenieros de este país. Yo sé que ustedes están en eso. Yo estoy muy pendiente de los profes, de los grupos de ustedes. Y siempre me han dicho, ese es un grupo extraordinario y yo lo sé. Bueno, quería compartirles un poco esto entre los temas de formación. Espero y agradecerles también que estén en la universidad, que estén con nosotros. Estamos en un momento difícil, pero bueno, ahí están ustedes, con una fuerza de voluntad tremenda. Agradecerles que estén con nosotros. Para nosotros ustedes son las personas más importantes y más valiosas. Y espero que nos veamos muy pronto, que esto pase y podamos compartir un poco más en el mundo real. Profe, a usted muchas gracias por permitirme, profe Diego, por darme este tiempo para hablar con ustedes. No, Alberto, es un privilegio y creo que el pensamiento de todos nuestros alumnos en esta sala. Creo que la información que tú acabas de entregar no solo es valiosa para ellos, sino por supuesto me sumo a esa gratificación y yo invito a toda la sala, a todas las 44 personas que están para que abran sus micrófonos y le digamos gracias a Alberto con un aplauso. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, desde el principio sabemos, y yo sé que ustedes tienen en su mente ser los mejores profesionales de este país. Y ahorita se suman los administradores de empresas. Vamos a lograrlo, vamos a ser los mejores. Y yo sé que ustedes van por ese buen camino. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por seguir confiando en nosotros, en seguir creyendo en su universidad. Sé que tienen un futuro brillante, yo lo sé, yo tengo absoluta seguridad que lo vamos a lograr. Bueno, mil gracias, feliz noche y gracias a usted, profe, también por los conocimientos y el amor que tiene por sus estudiantes. No, Alberto, creo que serían muchas las conclusiones para revisar, para compartir con todos nuestros alumnos, pero en esto último que nos acabas de entregar acerca de una condición ideal para nosotros, para nuestra condición de seres humanos al lado de la inteligencia artificial, creo que viene el factor emocional como predominante. La felicidad es como una de los caminos abiertos, no solo para ser cada vez más inteligentes, sino que obviamente al lado de esa inteligencia proporcionada y potenciada por la felicidad, estamos cada vez más cerca de la excelencia, no de la perfección, pero sí de la excelencia. Así es de que creo que mediante una buena administración de cuota de felicidad y de optimismo, creo que vamos a ser no solo mejores profesionales, sino mejores seres humanos. Perfecto, profe. Listo. Gracias por sus palabras y de nuevo, yo le doy las gracias por lo que está haciendo por nuestros muchachos, por nuestros alumnos. No, bueno, es un placer. Feliz noche para todos. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bueno, muchachos, entonces, creo que hemos tenido una sesión supremamente interesante. Si ustedes me regalan, ya vamos a concluir el resto de nuestra programación, la vamos a dejar para mañana, pero permitan hacer un llamado rápido a la lista, simplemente
tengan muy cerca su mouse para contestar a lista rápido y los dejo una pausa para que hagan tránsito a su siguiente clase. Giselle Sarmiento. Giselle. Johanna Ortiz. Jonathan Ortiz. Jonathan. Presente, profe, presente. Ay, Dios mío, no voy a aprender. Ya se quedó así. No, qué pena. O sea, bueno. Ok, Giselle no está, ¿no? Jonathan, sí. Problemas de conexión, profe. Giselle Okay, Sarmiento tiene problemas de conexión. Yari Ávila. Jonathan, Presente. Ok, Cristian Ramírez. Presente. Liliana Hernández. Presente. John Eduardo Torres. Presente. Bueno, cerca a activar su micrófono para que lo hagamos rápido. Hernando Gómez. Presente, profe. Gracias. Angélica Moreno. Presente, profe. Gracias. Daniel Sierra. presente, profe. Jorley. Jorge. Sí, profe. Presente, profesor. Ok. Johanna Sandoval. Presente, profe. Jennifer Paola Parra. Presente, profe. Yuri Blanco. Yuri. Catalina, espera tu micrófono, please, para poder seguir llamando a lista rápido. Karina Chamorro. Carlos Páez. Carlos Páez. Olmar Higuera. Presente, profesor. Janet Blanco. Janet Blanco. Jesús Useche. Presente, profe. Santiago Beltrán. Presente, profe. Julián Martín. Presente, profe. Julie Rubio. Presente, profe. Profe Javier Blanco está acá. Permítame, yo borro por favor. Nuevamente, atentos para no devolvernos y hacer rápido este llamado. ¿Listo? Yaren Mendoza. Presente, profe. Alejandra Becerra. Presente, profe. Jair Salcido. Jair. Durante abril de este año, los gastos de los hogares colombianos tuvieron una mayor caída desde que la firma Radar lleva estas cuentas. Es decir, por acá, desde 1900. Tu micro está abierto. 54,6 billones de pesos con una disminución superior. Abierto, por favor, gracias. Qué pena, hace un momento me llamó Carlos Páez, pero no podía responder. De la economía hasta antes. Bueno, ok. Continuamos. Augusto Rojas. Presente, profe. Estefanía Sánchez. Presente, profe. Juan Camilo Devia. Presente, profe. Jennifer Cabarcas. Presente, profe. Catalina Quítora. Catalina. Lizeth Londoño. Aquí, profe, presente. Jimena Molina. Presente, profe. Wilson Ovalle. Presente. Arturo Chávez. Arturo.
Acá, profe, presente. John García. Presente, profe. Paola Gerena. Presente, profe. Adriana Hernández. Presente, profe. Paola Vega. Presente, profe. Jennifer Casallas. Presente, profe. Johnny Rendón. Presente, profe, presente. Julián Guzmán. Presente, profe. Derly Gómez. Presente, profe. Catalina Vaca. Presente, profe. Lidia Zamora. Presente, profe. Jenny Gutiérrez. Presente, profe. La crisis nos tiene que hacer más fuertes como país. Seguir unidos en la distancia. Presente, profe. Ok, muchachos. Entonces, pues tenemos una lectura pendiente que está colgada ya en el Moodle para que la revisemos. Tenemos todavía presentaciones pendientes. Les agradezco mucho su puntualidad, el que nos hayan acompañado a esta nueva sesión. Les deseo un feliz resto de noche y nos vemos mañana. Señora, señora, Yo no escuché que me haya llamado, profe. recuérdame. Heidi Cautiva. Profe, Javier Blanco, lo que pasa es que se me cortó la llamada. Recuérdame tu... Ah, ok, ya, grupo 4. ¿No? Ok. Señor. Panel blanco, ok. ¿Listo? ¿Alguien más? Gracias, profe. Listo, muchachos. Buen resto de noche y nos vemos mañana. Gracias, Vale, profe. profe, gracias. Mañana, profe. Vale, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos.